Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad, Señor, que estamos de estar aquí, de poder seguir adorándote, Señor. Te hemos cantado y ahora queremos adorarte a través de tu palabra. Queremos venir con una actitud reverente, con humildad delante de tu palabra. Señor, pon mansedumbre en nuestros corazones para que la palabra implantada pueda traer su fruto, pueda traer bendición, Señor. Te pido también, Señor, que tú traigas en esta mañana convicción de pecado, que tú muestres a cada uno de los que estamos aquí, Señor, cuál es la actitud de nuestro corazón. Y todo ello, Señor, con ese clamor de que tú sigas transformando y edificando la iglesia, Señor. Esa es la oración que hay detrás de compartir esa serie, Señor, sobre el Sermón del Monte. Que tú te glorifiques en medio de tu iglesia, a través de ella, transformando corazones, Señor, trayendo vida, renovando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las Escrituras nos enseñan de una manera clara, lo hemos abrazado como iglesia, que Dios, antes de la fundación del mundo, en el ejercicio de su soberana, libre voluntad, porque quiso, en amor, según su eterno propósito de entre la masa de los pecadores, escoger a unas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y vinculados a Él fuesen hechos recipientes de su gracia y destinados a una gloria eterna, vida eterna. Eso es lo que creemos. Y quiero empezar el mensaje de hoy afirmando esto. Creemos que el Señor, en el ejercicio de su libre y soberana voluntad, porque quiso, sin reservas, sin condiciones, sin nada, Él nos amó, nos conoció desde la eternidad pasada, con esos ojos de amor, por así decirlo, y nos ordenó para la gloria. Nos destinó a la vida eterna, nos dispuso para la felicidad. Ahora, quizás estaréis pensando, pero escucha, ¿no estamos predicando acerca del Sermón del Monte? ¿Qué tiene que ver todo esto con el Sermón del Monte? Todo. Absolutamente todo. ¿Os acordáis de la serie de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Ese capítulo 8 donde él describe al creyente, ese versículo tan conocido por todos, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Sí, claro, aquellos que le aman, aquellos que fueron predestinados, aquellos a quienes Él llamó, ¿para qué? ¿Para que nuestra lista de la compra sea satisfecha? ¿Ese es el bien del que nos habla Pablo? No, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Eso es lo que hay en el corazón, el propósito, el deseo, el anhelo de todo creyente. Aquel que de verdad ha creído en el Señor, aquel que ha venido en arrepentimiento y fe de una manera verdadera, no de manera superficial, no dejado llevar por la emoción del momento, no dejado llevar por tantas cosas que a veces hay alrededor, ha reconocido al Señor como su tesoro supremo. Y como tesoro supremo quiere transformarse a su imagen. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y es a medida que nosotros somos transformados a su imagen, es a medida que nos vamos despojando de todo ese pecado que hay en nosotros, es a medida que tantas actitudes feas que hay en nuestro corazón se van diluyendo, se van quedando a la nada, es que podemos ir llevando a la práctica
ese glorioso propósito que el Señor ha puesto en nosotros, es que podemos seguir avanzando hacia esa vocación que tenemos por delante. Y en ese sentido, y hoy os ruego vuestra atención, hay un peso muy concreto en la predicación de hoy. Lo compartí al Consejo de la Iglesia porque todos necesitamos avanzar en lo que estamos viendo en el día de hoy. Y de ahí esa oración concreta que le hacíamos ahora. Mirad, no es caprichoso que Jesús, cuando sube al monte, se sienta y abre la boca, empiece a hablar, empiece a describir al creyente. Eso no es caprichoso. Lo dijimos cuando hablábamos de la introducción. Después Él hablará de cuál es la misión del creyente. Él nos dirá que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, pero antes describe cómo es aquel que tiene en Cristo su mayor tesoro. Aquí hay un orden, iglesia, que es fundamental. Hay un orden que es fundamental. Ser antes que hacer. Antes que hacer, antes que... Hay que ser. Hay que ser. Y el mensaje de Jesús, como lo hemos ido diciendo, apunta de una manera muy directa al corazón, porque Él no quiere que una transformación, como decíamos, superficial, me trato de esforzarme, lo que ayer hacía, hoy lo hago distinto. No, Él quiere esa transformación del corazón, porque esta es la que subsiste. El Evangelio cambia el corazón y a partir de ahí se proyecta hacia afuera, lo hemos visto varias veces. Y cuando Él se sienta, abre la boca y dice, bienaventurados. Así empieza. Bienaventurados, felices, gozosos, satisfechos todo el tiempo y en medio de cualquier circunstancia. Ese es el significado. Ahora, ¿lo veis? Lo veis porque tratemos de conectar los puntos. Porque os decía hace unos minutos, al arrancar, que Dios nos dispuso para la felicidad. Porque Jesús, cuando se dispone a predicar el sermón de los sermones, lo primero que nos dice es bienaventurados. Lo primero que te dice es feliz. Si tú has reconocido a Jesús como Señor, Salvador, si tú te ves aquí en estas bienaventuranzas, y permíteme que te recuerde, si estas bienaventuranzas tú dices, no me están describiendo, por amor a ti, por amor a tu alma, déjame que te diga que tú no eres cristiano. Todo cristiano se ve en esas bienaventuranzas, porque aquí se nos está describiendo. Por supuesto, necesitaremos crecer, avanzar en algunas más que otras, pero el creyente es tal cual Jesús nos refleja en esas bienaventuranzas. El creyente conoce esa felicidad de la que nos habla Jesús. ¿Por qué? Porque le conoce a Él. Porque su carácter se asemeja poquito a poquito, paso a paso, momento a momento, prueba tras prueba, victoria tras victoria, al carácter de Jesús. Por eso decíamos que el creyente conoce una felicidad. El creyente conoce que hay un deseo de felicidad implantado en su corazón porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero esa felicidad, cuidado, no es a la forma y bajo los criterios y parámetros del mundo. La felicidad plena, verdadera, se encuentra en aquel que nos prometió una vida abundante, una vida de gozo, de satisfacción. Y esa contraposición entre mensajes, el mensaje del mundo, el mensaje que ha abrazado el creyente, el mensaje de Jesús, son dos mensajes contrarios, diametralmente opuestos. Lo estábamos viendo y permitidme ese breve resumen a lo largo de las semanas pasadas. Mientras el mundo te dice, no, tú confía en ti mismo, eso te dará una identidad, tú sigue avanzando en la carrera, tú sigue... La seguridad está en ti, en tu personalidad, afírmate, sé alguien, tu fama, tu reconocimiento en las redes sociales, hazte ver. Y Jesús dice, no, nada de todo esto. Bienaventurado aquel que se siente como nada, que se siente como nadie ante la majestad, la santidad, la grandeza del Dios Todopoderoso, el Dios Santo.
Bienaventurado aquel que reconoce que no merece absolutamente nada, que lo que merecería sería el infierno y que es únicamente por la gracia de Dios que está destinado a la vida eterna. Y en agradecimiento a esa gracia, en mayúsculas, vive una vida conforme a esa vocación. Con lucha, sí, pero con un propósito bien claro. Es un mensaje contrario porque lo veíamos hace también un par de semanas, ¿verdad? Mientras el mundo dice, no, tú trata de apartarte de cualquier dolor, de cualquier circunstancia en la que... Dale la espalda. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que no son indiferentes, porque sabiéndose precisamente pobres en espíritu, sabiendo de su pequeñez, de su debilidad, cuando se ven confrontados con su pecado, lloran. Hay problemas cuando alguien está inmerso, viviendo en un pecado, en una vida de pecado, y no llora. Cuando hay esa comodidad, ahí hay un problema de raíz, un problema de conversión. Bienaventurado aquel que llora por lo que experimentan, por lo que viven los demás, por el pecado de los demás, por el pecado de la iglesia, por la superficialidad de la iglesia. Bienaventurados los que lloran cuando ven que la santidad del Señor, algunos parecen ponerla en tela de juicio, en debate. Y ahora, por si esto fuera poco, y ved cómo se va poniendo de relieve lo que decíamos, que aquí hay una secuencia espiritual lógica. Bienaventurado de espíritu, llorar, y ahora nos dice, bienaventurados los mansos. Y aquí el mensaje se va a poner difícil, ¿eh? La bendición es preciosa, pero la mansedumbre, veremos, es algo que cuesta. La mansedumbre es algo que cuesta. Y nos dice el Señor, fijaros, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La conquista del mundo se da a los mansos. ¿Te das cuenta? Es decir, el mundo te dice, tú imponte, tú sé lo agresivo que haga falta, pisotea a quien haga falta, ningunea a quien se interponga en tu camino. Tú impón tus deseos, impón tus pasiones, impón tus agendas. Aparta a quien tengas que apartar. Tú reafírmate, tú ensálzate. Se trata de ti. Pero el cristiano, como decíamos, es alguien completamente diferente. El creyente es alguien que se sabe que pertenece a otro. Así que hoy estaremos meditando en esta bienaventuranza. Veremos qué es la mansedumbre, cómo se manifiesta, veremos cómo desarrollarla, cómo desarrollar esa virtud. Ahora, si hablamos de mansedumbre, lo primero que quiero que nos preguntemos es ¿qué tiene que ver la mansedumbre con Dios? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre con Dios? Esa es la pregunta que debemos responder para seguir avanzando. Porque a menos que respondamos a esa pregunta, no podremos seguir avanzando hacia el propósito que el Señor Jesús tiene a lo largo del Sermón del Monte. Fijaros, en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? ¿Y vosotros seáis vistos? ¿Vosotros seáis enaltecidos? ¿Vosotros seáis los que brilléis? ¿Vosotros seáis los que tengáis un buen nombre, una fama, un reconocimiento ante el mundo? ¿Se trata de vosotros? No, para que el Padre que está en los cielos sea glorificado. No se trata de ti, hermano, se trata del Padre. No se trata de nosotros, de que nosotros seamos vistos, que seamos los guays, los que nos llevemos los likes. La gloria es para Él, la gloria no es para ti, ni para mí. La gloria en todo lo que hagamos, lo que pensemos, en nuestras motivaciones, allí donde sirvamos, la gloria es para Él. Y Jesús predicó el Sermón del Monte para que el Padre sea glorificado
allí donde estén sus discípulos. Pero este mensaje no se remonta a cientos de años atrás, ¿verdad? Predicó para que el Padre fuera glorificado en la vida de sus discípulos y en la tuya también si estás en Cristo. Que el Padre sea glorificado en tu casa. Que tú glorifiques al Señor, jóvenes en los institutos, niños en el colegio, en medio de nuestras relaciones. Que glorifiquemos al Señor en nuestro matrimonio, en la relación padres e hijos. Que glorifiquemos al Señor en nuestros trabajos. La primera de las peticiones de Jesús en el Padre Nuestro, ¿cuál fue? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Que el Padre sea dignificado. Que su nombre sea glorificado. Ahora, ¿cómo un carácter manso glorifica, dignifica al Padre? Lo hace, como veremos a continuación, de una manera que es preciosa, pero, insisto, a veces dolorosa. Siguiendo el mismo orden que veíamos, como hacíamos las semanas anteriores en las bienaventuranzas, veamos de manera muy rápida qué no es la mansedumbre. La mansedumbre no es una tendencia natural. La mansedumbre de la que Cristo nos habla aquí no es una tendencia natural, no es por tu carácter. La mansedumbre de la que Cristo nos habla no es un carácter amable, fácil. Recordad que estamos hablando de cualidades espirituales, frutos del Espíritu. No tiene que ver con una especie de flojera, un carácter débil. Hay personas quizá más calmadas, débiles, como decía, a quienes, siguiendo parámetros del mundo, definimos como mansas, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con una indolencia, con estar ahí y parecer que no se sufre, que se es indiferente a lo que ocurre a los demás. No es despreocupación, no es pereza. Tampoco tiene que ver con ese espíritu de paz a cualquier precio. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, mira, con tal de no estar en desacuerdo, mira, tiremos, olvidemos lo que ha ocurrido. Y levantan la bandera de, oye, paz, paz. Y aquí parece que no se trata con nada, parece que lo que ha ocurrido no ha sido nada. Paz a cualquier precio. No, no se trata de eso. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? ¿De qué nos está hablando Cristo? Cristo nos está hablando de una gracia divina. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Recordáis qué nos dice las Escrituras en el libro de Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Ahora, la siguiente ilustración quizá nos servirá para acercarnos al significado que hay detrás de esa palabra. Y quisiera que fuera, fijaros, una ilustración que nos vaya acompañando a lo largo de la predicación. Los griegos utilizaban esta palabra para referirse a aquel animal salvaje que había sido domesticado. ¿Qué decimos de un animal que ha sido domesticado? Que es manso, ¿no? Piensa en un caballo salvaje, con todo su ímpetu, con toda su fuerza, sin una tendencia en su naturaleza a la obediencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese caballo, después de haber pasado por esa escuela bajo la dirección, el entrenamiento del amo, ¿qué ocurre cuando es domesticado? ¿Acaso pierde su fuerza? ¿Pierde esa fuerza que tenía antes de ser domesticado? La fuerza la tiene, claro que sí, pero hay una diferencia en ese caballo. Ese caballo que era un salvaje, ese caballo que no atendía absolutamente a nada ni a nadie, que no sabía lo que era la obediencia, que no sabía lo que era la sumisión, que no sabía lo que era sujetarse, seguir unos patrones, someterse y sujetarse a su amo. No conocía, como digo, la obediencia, pero ahora, una vez domesticado,
mantiene la fuerza, pero la tiene bajo control. Tiene una fuerza, hay un poder, pero lo tiene bajo control. Hay un dominio, pero ahora es capaz de someterse a su amo y sujetarse a él. La definición de mansedumbre podría ser esta: poder, fortaleza bajo control. Poder y fortaleza bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Fortaleza bajo control, esa es la clase de fortaleza que a los hijos de Dios les permite sujetarse a la palabra del Señor. Es esa clase de fortaleza que les permite someterse, sujetarse a la autoridad de la palabra, buscar de manera humilde cuál es la voluntad del Señor y someterse a Él. Los griegos también utilizaban esa palabra para referirse a un viento fresco. Esa clase de viento que acaricia más bien la mejilla. Un viento refrescante, contraponiéndolo así a un viento huracanado. Todos podemos hacernos una idea, ¿verdad? Si nos ponemos en escena, hay vientos apacibles y los hay que vienen como ese huracán desbocado, sin freno, sin importar quién haya o lo que haya por delante, sin preocupación por dañar. Apacibles, frescos, refrescantes, o como un viento huracanado, sin freno, sin sujeción. La mansedumbre no es destructora como el huracán. Cuando la mansedumbre es aplicada a otra persona, como seguiremos viendo más adelante, no es hiriente, no es ofensiva. La sociedad mide la fortaleza muchas veces a través de ciertos parámetros, ¿verdad? Lo veíamos antes y a veces la fortaleza de carácter se asocia eso, que parezca que hay una agresividad en el carácter. Hay una persona que pueda ser más ruda, más tosca, y dices, qué fuerte de carácter. Y aún a veces ese pensamiento se cuela en medio de la iglesia. No, hermanos, eso no es fortaleza de carácter, eso es falta de dominio propio. Según qué formas de expresarse, no es fortaleza de carácter. Cuando la ira desenfrenada se expresa verbalmente ahí fuera o aquí en medio de la iglesia, eso no es fortaleza de carácter, eso es falta de dominio propio, eso es pecado. No nos confundamos, no amoldemos nuestra mente a la mente, criterios, parámetros del mundo, porque no. Fijaros, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre manso es aquel que es capaz de dominar, de sujetar su carácter, de sujetar sus pasiones. Es capaz de sujetar ese potro salvaje que hay en él. El hombre manso no es ese caballo salvaje que está por domesticar. Thomas Watson decía que se trata de una gracia del Espíritu de Dios a través de la cual podemos moderar nuestras pasiones. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre no es flojera, la mansedumbre es una fortaleza bajo control. Y eso no es una capacidad natural. Todos los que estemos aquí creo que somos capaces de llegar a esa conclusión. Esa clase de mansedumbre de la que Cristo nos está hablando, eso no es natural. No hay esa tendencia en nosotros, en nuestro corazón, de ser de esa clase de forma que Cristo está describiendo aquí. Porque en todos nosotros, en todos, que nadie se engañe, hay ese orgullo que tantas veces aflora. Hay ese molestarse porque las cosas no salen como uno quiere. Cada uno tiene sus formas de ver y parece que está, ¿verdad?,
en lo cierto. ¿Dónde se encuentra la raíz de la mansedumbre? Martin Lloyd-Jones lo explica de la siguiente manera: en tener una idea adecuada de uno mismo. Tener una idea adecuada de uno mismo, lo cual se manifiesta en una actitud respecto a los demás. Se es manso cuando en primer lugar se es pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es el principio fundamental. Y cuando tú tienes una visión adecuada de quién eres, cuando tú tienes una visión adecuada de quién eres, es entonces que puedes empezar a crecer en esa mansedumbre. Ahora, podemos empezar ya, si os parece, en el siguiente apartado, después de haber visto a qué clase de mansedumbre nos está refiriendo Cristo y después de habernos acercado a esa definición, vamos a ver algunos rasgos, ¿verdad?, de una persona mansa. Y quizá estáis pensando, vale, ahora nos va a hablar de cómo tengo que comportarme con los demás. Bien, sí y no. Eso en un siguiente apartado. Pero lo que quiero que veamos ahora es lo siguiente. El hombre y la mujer que son mansos, que tienen esa fortaleza bajo control, ¿sabéis lo que han aprendido? A tener una buena relación con Dios. Lo repito. El hombre y la mujer que son verdaderamente mansos, el hombre y la mujer que experimentan, que presentan esa clase de mansedumbre, son hombres y mujeres que han aprendido a relacionarse con Dios. Primero, una relación vertical con el Señor, un corazón bien alineado con Dios. Y después, cuando eso es real en la vida de alguien, cuando el corazón está bien alineado con el Señor, eso se va a proyectar horizontalmente hacia los demás. Se va a expresar en la casa, se va a experimentar en tu hogar, se va a experimentar en tu trabajo, en las relaciones, como decíamos, aún en medio también de la iglesia. Y quizá algunos de aquí están empezando a pensar, ¿y cómo es posible que mi casa parezca un polvorín a punto de estallar? Bien, quizá, solo quizá, es debido a una deficiente relación con el Creador. Quien es manso lo será con los hombres. Quien no es manso con los hombres. Y permitidme ir insistiendo y repitiendo y atornillando. Quien es manso con Dios lo es con los hombres. Quien no es manso con los hombres, con quienes lo rodean, quien no es manso con su esposa, quien no es mansa con su marido, quien no es manso con su jefe, con su profesor, con su amigo, con quien sea, quien no es manso con los que están a su alrededor, no es manso con Dios. Ese es el problema. La mansedumbre primero con el Señor y después con los demás. ¿Por qué? Mirad, acompañadme al Salmo 37, versículos 9 al 11. Vamos a leer ese texto a ver si os suenan las palabras que aquí se dicen por boca del salmista. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Lo veis? La bienaventuranza de la que habla Jesús parece hacerse eco de esas palabras del salmista. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Si nos detenemos en el Salmo 37, hay un paralelo entre los versículos 11 y 9, ¿no es así? El versículo 11 dice, los mansos heredarán la tierra. Versículo 9, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que los mansos son personas que esperan en el Señor. Ahora, ¿qué significa todo esto?
¿Qué significa esperar en el Señor? Leamos ahora los versículos que preceden, versículos 5 al 8. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará justicia, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. El hombre y la mujer que son mansos ante Dios confían en Él. El hombre y la mujer que son mansos ante Dios confían en Él. Confían en el Todopoderoso, en el Omnisciente, en el Omnipotente, el Soberano de las naciones. Confían en aquel cuya fidelidad, cuya misericordia es nueva cada mañana. El manso confía en las providencias de Dios. El manso confía en todas las circunstancias que hay alrededor, en toda providencia que viene de parte del Señor. Sea en tiempos de mayor bendición, por decirlo de alguna forma, de manera más visible, también en tiempos de dificultad, de escasez, de prueba dura, de aflicción al extremo. En todas y cada una de ellas, el manso, el hombre y la mujer mansas confían en el Señor. Si hay un testimonio que se nos muestra en la Escritura que nos permite ver de lo que estamos hablando es el de Job, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job. Si nos centramos en los 3 primeros capítulos, veremos cómo su fe fue probada. ¿Cómo se nos describe a Job? Nada más en arrancar en ese libro se nos describe como alguien recto, alguien perfecto, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. El Señor lo había bendecido grandemente, ¿no es así? Esposa, hijos, hijas, posesiones. Sería fácil, ¿no? Como a veces nos es fácil también a nosotros bendecir, alabar, agradecer al Señor cuando las cosas van bien. Cuando parece que solo hay motivos para sonreír. Y ese vino a ser el argumento del diablo cuando vino a preguntarle a Dios, ¿acaso te sirve de balde? Mira todo lo que has puesto a su alrededor, ¿acaso te sirve de balde? Esposa, hijos, posesiones, siervos, todo lo que quiere está a su alrededor, ¿acaso te sirve de balde? Tócalo, quítale y verás si no blasfema en tu misma presencia. Quítale todo y verás si no te da la espalda. Eso en los tiempos de aflicción donde vemos cómo está el corazón de las personas también, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra confianza? Si nuestra confianza está en nuestra seguridad, en nuestra identidad, en pensar que nosotros podemos, o nuestra confianza está en aquel que gobierna sobre todas las cosas, aquel que preside en las tempestades. En un instante Job lo perdió todo. Dios le dio permiso a Satanás para tocarle todas las cosas, todo lo que tenía alrededor menos su vida. En un instante Job se vio despojado, sin posesiones, sus siervos muertos a filo de espada, sus hijos, sus hijas aplastados por una azotea que se dejó llevar por un viento fuerte. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. El manso guarda silencio ante la providencia divina. El manso guarda silencio ante la providencia divina, porque confía en el plan del Señor, confía en sus propósitos, confía y sabe que la voluntad del Señor es buena, agradable, perfecta, como decíamos al principio, que todas las cosas ayudan a bien. Eso sí, ¿a quiénes? A los que le aman,
a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios sabe lo que está haciendo. Esta es la conclusión a la que llega el manso. El problema se presenta cuando profesamos descansar, creer en la soberanía de Dios, pero sin embargo, nuestros actos, nuestra mente no está ahí. Decimos, sí, yo creo. Primero Dios, su soberanía, pero no. Nuestra vida está en las antípodas de una vida que descansa en esa confianza. Fijaros qué dijo David en el Salmo 39. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Callé. Tú lo hiciste. Confianza total, plena, absoluta en el Señor. Así que el manso es aquel que confía en Él y es aquel también que fruto de esa confianza encomienda a Dios su camino. Le encomienda todo. Le encomienda toda su vida, le encomienda su casa, le encomienda su matrimonio, le encomienda sus hijos, le encomienda su trabajo, le encomienda su economía, le encomienda todas las relaciones, le encomienda todo. Le encomienda todo su camino. El manso reconoce su insuficiencia para hacer frente a las complejidades, presiones, obstáculos que se presenten en la vida, porque le encomienda su vida a Dios. El manso está tranquilo, espera en Dios. Claro que puede vivir situaciones de dificultad, de extremas, de prueba extrema, como decíamos, pero el manso está quieto, esperando en Dios. Y no se preocupa por los malvados. No tiembla al ver que los que están a su alrededor, aquellos que no creen, que le dan la espalda a Dios, parecen prosperar, que haciendo lo que les viene en gana, pisoteando, eso sí, y dejándose llevar por el pensamiento de esta sociedad, vengándose como el que más, el manso no tiembla porque estos parezcan avanzar. El manso sabe que su familia, sus relaciones, su vida toda está en las manos del soberano. Y en él confía, espera pacientemente para ver cómo su poder, su bondad, su gracia se manifiestan de una manera espléndida sobre su vida. Así que hay una mansedumbre hacia Dios en cuanto a esa actitud hacia Él a la hora de confiar, a la hora de esperar en Él, a la hora de encomendarle a Él nuestro camino. Pero también hay una actitud, una mansedumbre que se manifiesta en la actitud adoptada ante la palabra de Dios. Aquel que es manso tiene una actitud muy concreta cuando la palabra de Dios es predicada. Aquel que es manso tiene una actitud muy concreta cuando en su hogar abre su Biblia. Aquel que es manso dispone su corazón en humildad, esperando ver a Dios, cómo Él se presenta, cómo Él se da a conocer en las Escrituras. El manso, el humilde, es el que viene con una humildad así, diciendo, Señor, guíame. Espíritu, muéstrame, que no sea lo que yo diga, sino lo que tú dices, que no sea lo que yo crea en mis propias formas de pensar, sino lo que tú dices en tu palabra. ¿Sabes qué hace un hombre o una mujer que son verdaderamente mansos cuando hay alguna especie de conflicto en su interior, cuando ellos pensarían de una forma quizá y ven que Dios dice, no, esto es así? ¿Sabes lo que hace un hombre y una mujer manso? No pelear, no rebelarse, no dar patadas al aire como ese potro desbocado del que hablábamos al principio. No asemejarnos a ese caballo salvaje. Hermano, cuando empiezas a detectar que hay esos problemas que van surgiendo en tu interior, cuando en tus formas de ver, de entender, ves que estabas equivocado, ¿cómo reaccionas? Hay ese orgullo que se levanta, hay esa rebeldía, confiésala, arrepiéntete de ese pecado. Es soberbia, es orgullo, es pecado.
Lo compartíamos este viernes. Hay asuntos sobre los que Dios ha hablado de una manera muy clara en su palabra. Él se presenta como es. Y es por lo que nos ha dado en su gracia las Escrituras, para que le conozcamos. Pero después hay asuntos sobre los que habla de una manera muy clara. Habla muy claro en cuanto a su diseño. Habla muy claro en cuanto a ser hombre, ser mujer. Masculinidad, feminidad. Habla de una manera muy clara sobre el matrimonio. Habla de una manera muy clara, padres, a la hora de educar, de instruir a nuestros hijos. Habla de una manera muy clara, hombres, a la hora de tratar con nuestras esposas. Y mujeres. Es clarísima la voluntad del Padre. Es clarísima la voluntad de Dios. Y cuando uno se rebela contra todo esto, ¿qué es? Patear. Dar patadas al aire como ese potro desbocado. Arrepiéntete de ese pecado que es el orgullo. Arrepiéntete de esa soberbia, porque no te permitirá seguir disfrutando de esa vida que hay cuando te sujetas a la voluntad del Señor. Lo hablábamos también el otro día con Angie. Nos compartía que en los colegios, los institutos, oye, hay que respetar si a según qué edades les muestran un vídeo pornográfico. Y nos dicen, no, es que tienes que respetar también como tú quieres que te respeten. No, perdona. Como nos decía Melissa antes, Dios habla de una manera muy clara en cuanto a la sexualidad. Y no es lo que nosotros construyamos en cuanto a un diseño, porque el diseño ya fue dibujado. Hubo alguien que trazó un diseño que es santo. Y nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para tratar de mutilarlo. Así que si en tu mente, en tu corazón, has albergado algún espíritu de rebeldía, empieza ya por arrepentirte. Si te has creído ser alguien por encima de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de ese orgullo, de esa rebeldía, de esa soberbia. No des patadas. Ahora hay esperanza, como iremos viendo. Hay esperanza, necesitamos de gracia, necesitamos que el Espíritu obre en nuestros corazones para que nos revele lo que hay de verdad en cada uno de nosotros y podamos acogernos a esa gracia para seguir avanzando. Fijaros, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fijaros, reconozco, yo tenía subrayado, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero esta mañana, dándole vueltas, mientras acababa de darle vueltas al coco en la predicación, desechando toda inmundicia. Desechando todo ese carácter que nos lleva a darle la espalda, a rebelarnos, a querer ir donde no corresponde, ubicarnos en un lugar que no es el nuestro. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre es indispensable para que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en el corazón. No se trata únicamente de exponernos a la palabra. No se trata únicamente de decir, bueno, ¿verdad? Cuando nos levantamos, abro la Biblia. O el domingo vengo y escucho. No es simplemente exponerte. Es también tener un espíritu manso a la hora de recibir la palabra del Señor. Cuando la palabra es predicada con fidelidad, trae en no pocas ocasiones convicción de pecado, ¿no es así? Uno se ve reflejado. Uno dice, ahí metí la pata. Estoy en el barro, pero hasta arriba. La actitud de mi corazón es no fea lo siguiente.
Ahora, cuando una mujer o un hombre carecen de mansedumbre, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabéis cómo reaccionan? Enfadándose, pateando, como el potro desbocado. El hombre soberbio está resuelto a no escuchar. El hombre y la mujer orgullosos están dispuestos, resueltos a no dejarse moldear por la palabra de Dios. Y da igual lo que se les predique, da igual la cantidad de mensajes que escuchen, ya sea aquí el domingo, ya sea durante la semana a través de YouTube. Da igual la cantidad de mensajes que se pongan, porque en su interior irán razonando, irán argumentando, dando voces. Fijaros, Jeremías fue llamado a predicar la verdad a la nación y mira cómo le respondieron. Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. La palabra que nos has hablado de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Sabéis qué estaba diciendo ese pueblo? El Señor ha hablado a través de ti, su palabra viene a través de ti, tú eres aquel a quien Él llamó para traer la palabra a la nación, pero nosotros hemos resuelto, hemos tomado la decisión de ir a la nuestra, de seguir los dictados de nuestro corazón, de poner nuestros argumentos por encima de la palabra del Señor. Mejor seguir e ir a la nuestra. Es nuestra opinión, es nuestra experiencia lo que importa. Son todos nuestros prejuicios los que están por delante de lo que diga el Señor. Eso es lo que dice el soberbio, el orgulloso. Nuestros deseos son los que prevalecen. Eso, hermanos, hermanas, es orgullo, es soberbia, es pecado. Y a medida que avanzamos el mensaje, si tú ves que en tu corazón hay algo de todo eso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Sin un espíritu manso no podemos recibir los beneficios que siguen de recibir la palabra de Dios. Vendrás, como decía, domingo tras domingo. Quizá no faltarás a ningún grupo de hogar, quizá no faltarás a ninguno de los estudios bíblicos, tampoco a ninguna de las reuniones de oración. Pero seguirás haciendo a tu manera por tu falta de mansedumbre. Sin embargo, aquel que es manso, el hombre y la mujer que son mansos ante Dios, ante su palabra, escuchan, reciben la palabra que es implantada en su corazón. Quizás se dan cuenta que tenían una forma de ver, de entender que era equivocada y lo reconocen. Y si se lamentan es por el orgullo que había en su corazón, por su soberbia. Y dejan que Dios actúe. El manso viene a la iglesia con ese espíritu. El manso viene a la iglesia con el espíritu de: Señor, háblanos. Háblanos a través de tu palabra y que tu espíritu obre en nuestros corazones. Señor, transfórmanos. Señor, ilumina nuestro camino, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos cuando se predica la palabra. Pero muchos se exponen a la predicación de la palabra, se exponen a mensajes los que sea, en cantidad, de uno u otro predicador, algunos más elocuentes que otros, da igual. ¿Sabéis por qué no hay ningún cambio? ¿Sabéis por qué, como decíamos antes, parecen llevar años y ningún cambio, ningún fruto hay en el hogar, ningún fruto hay en el matrimonio, ningún fruto hay en los hijos, ningún fruto hay en la relación con los demás, ningún fruto hay en cuanto a su carácter, ningún fruto hay en su testimonio en el trabajo, ningún fruto hay en su compromiso ahí fuera? ¿Sabéis por qué no hay fruto? Por falta de mansedumbre. No porque no hayan escuchado la palabra, la escuchan, pero no hay mansedumbre en el corazón. Pero como decía antes, hay esperanza, porque Dios ha prometido enseñarnos el camino. El Señor ha prometido enseñar el camino a pecadores como tú, como yo, confrontarnos con nuestro pecado. Pero debes saber eso. Debes poder ver
cuál es el pecado que hay en tu corazón. Si hay orgullo, si hay soberbia, debes enfrentarte a ese gigante. Primero detectarlo y después, con la ayuda del Señor, enfrentarte a él, pelearlo. La mansedumbre, como decía, comienza con la pobreza de espíritu. Si sabes quién eres, si sabes lo pequeño que eres, lo pequeña que eres, si sabes lo débil que somos débiles, pero en Él somos fuertes. En Él tenemos esperanza. Debemos acudir a su gracia a diario. Y es entonces cuando podemos seguir avanzando. Si no eres manso con los demás, es que no estás siendo manso con Dios. Esa sería la conclusión de ese punto, ¿verdad? Ahora, si eres manso con Dios, serás manso también con los demás. ¿Cómo se comporta un hombre manso? Un hombre manso, y podríamos citar varias características, pero tan solo voy a citar 2 o 3. Un hombre manso sabe sobrellevar las ofensas de los demás. Un hombre manso sabe sobrellevar las ofensas de los demás. Y ya quiero ubicar vuestra mente, vuestro pensamiento a lo que decíamos al principio. El manso, el creyente, no se deja llevar por los consejos, los criterios del mundo. Golpe por golpe, mal por mal, amenaza por amenaza, injuria por injuria, ofensa por ofensa. Lo veremos después, pero ese no es el pensamiento. El manso, ¿sabéis por lo que se ofende? Por lo que importa, la santidad de Dios. Mirad lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como decíamos al principio, ¿verdad? Y a lo largo del mensaje, si abrimos las Escrituras, ¿con qué propósito es? Claro, de conocer a Dios, de conocer cuál es el plan de salvación. Y queremos ver el testimonio de Jesús porque queremos seguirle a Él. El hombre manso sabe sobrellevar las ofensas porque toma a Cristo como referente. No devuelve, como decía, mal por mal, golpe por golpe, injuria por injuria, ofensa por ofensa, amenaza por amenaza. No está ahí viendo cuándo puede tomarse la venganza porque mejor fría, ¿verdad? El manso es ir un paso más, ser manso es ir un paso más. Jesús dijo, escuchasteis que fue dicho, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos, sobre injustos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El manso no es aquel que va quejándose todo el día. El manso no es aquel que va diciendo, es que tú no sabes lo que me ha hecho este, tú no sabes lo que me ha hecho el otro, va quejándose todo el día del profesor, del jefe, del marido, de la mujer, del pastor, Ahora, ¿quiere decir que el manso nunca se enfada? ¿Quiere decir eso que el manso nunca se aira? No, no quiere decir eso, pero la cuestión es que se enfada por un motivo muy concreto. La ira que experimenta el manso, esa ira que presenta en su corazón, no es pecaminosa, sino santa. El hombre se enfada, el hombre orgulloso y la mujer orgullosa se enfadan ¿cuándo? Cuando sus deseos, sus propios deseos no se ven cumplidos, sus anhelos, cuando la agenda del que está alrededor, ¿verdad? Matrimonios, cuando parece que uno tiene una manera de querer hacer y viene la mujer o viene el marido y ahí el orgullo empieza hasta que uno se enfada y empieza a dar portazos. Espero que no sea el caso de los de aquí, o empieza a dar voces. Eso es una ira pecaminosa.
Y ya digo en el hogar, pero seguro que si alguno piensa en el instituto o en el trabajo o en las relaciones, donde sea, uno se deja llevar por el calentón del momento, ¿verdad? Es que me he acalorado, dicen. No, eso es una ira pecaminosa. Estamos hablando de una ira santa. Estamos hablando de ese enfado santo que se presenta en el corazón cuando la dignidad del Señor está siendo puesta en tela de juicio por los demás, cuando su dignidad, su santidad está siendo ninguneada por quienes tenemos alrededor. Tenemos el testimonio de Moisés. El viernes, ¿verdad? Queríais que profundizásemos un poquito más acerca del testimonio de Moisés en las Escrituras. Bien, pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento. ¿Qué es lo que ocurrió con Moisés? Si de entrada os digo, ¿cómo se describe a Moisés? Los que tenéis claro el testimonio de Moisés, su carácter, él se describe como un varón manso. Y no solo eso, se describe como el varón más manso que había sobre la tierra. Pero ese Moisés fue el que bajando del monte Sinaí, con las tablas, se encontró con ese pueblo que había edificado un becerro de oro. Y los tenía ahí delante de sus narices, viendo cómo ese pueblo idólatra que le había dado la espalda a Dios estaba atentando contra la santidad, la dignidad, el nombre del Señor, estaba danzando, estaba dando alboridos, gritos, gritando alrededor de ese becerro. Una atrocidad, algo que atentaba el nombre del Señor, la santidad de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo ese hombre manso, el que era el más manso de toda la tierra? Él se airó, dice la palabra. Se airó, ardió de ira, una ira santa. Y esas tablas quebraron y él cogió el becerro, lo fundió y se lo hizo beber. Hizo beber el becerro al pueblo. Eso es lo que hizo Moisés. Y después nos sigue diciendo la Escritura que dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por el Señor? ¿Quién está por Jehová? Quien esté con Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los hijos de Leví, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Así lo hicieron, cayeron 3,000 hombres. Y nos sigue diciendo la palabra, que les dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿O qué decir de nuestro Señor Jesús? ¿Qué decir de Él? Lo hemos visto, Él se describe como manso, humilde. Él fue perseguido. Si alguno aquí dice que padece persecución, ninguna clase de persecución como la que sufrió Jesús. Él fue escupido, fue injuriado, ofendido, blasfemado y cayó. Sin embargo, se nos relata en el Evangelio de Juan que cuando subió a Jerusalén y vio todo lo que había en el templo, vio los cambistas vendiendo, vio todos aquellos bueyes, todas aquellas ovejas, hizo un azote de cuerdas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Los echó a todos, a todos. Echó a todos aquellos hombres, echó los bueyes, echó las ovejas, le volcó las mesas. Y había un enfado santo por la dignidad, la santidad del Señor. ¿Te imaginas esa escena? Lo he dicho en varias ocasiones, es esa misma clase de ira que experimentamos cuando vemos que la voluntad del Señor, esa voluntad que se ha manifestado de una manera clara en las Escrituras, está siendo ninguneada. Lo dije en escasos mensajes, pero lo repito para que nos pongamos en ejemplo. Es esa clase de enfado, de ira que se experimenta cuando los hombres no asumen el lugar, la responsabilidad que les corresponde en sus hogares. Es esa clase de ira que se experimenta
cuando los padres parecen haber abdicado de su función de instruir a sus hijos en el temor del Señor. Es esa clase de ira que se experimenta al ver cómo también a veces en iglesias parecemos, sí, parece que en algunos lugares que se sucumbe, que se amoldan algunos a la corriente de este mundo en cuanto al diseño, en cuanto a identidades de género, en cuanto a sexualidad, parecer que nada importa cuando obedece al diseño de Dios. Había una injusticia cometida contra la santidad y eso es lo que enfureció a Jesús al punto de volcar las mesas. Eso es mansedumbre. Es una fortaleza bajo control, una fortaleza que lleva a controlar, dominar las pasiones, los deseos, pero que presenta un enfado santo en ocasiones, cuando hay un motivo detrás, cuando hay esa dignidad, esa santidad de Dios que parece que algunos ponen en juego. El que es manso está dispuesto también a perdonar y a pedir perdón. El hombre y la mujer mansos perdonan y saben pedir perdón. Perdonar de una manera real como el Señor nos perdonó a nosotros. Igual que cantamos y bien hacemos de cantar del perdón del Señor y de disfrutar de cómo Él nos perdonó a nosotros, saber que es una verdad que hemos abrazado de corazón, algo que viene de gracia, bien, eso también expresamos a los demás. Sin estar sacando, y permitidme, matrimonios, lo que fuera que ocurriese ayer o 20 años atrás. Porque hay muchos matrimonios donde por una falta de entendimiento verdadero del perdón, dicen sí, perdono, pero a la mínima le están recordando a la mujer o al marido el fallo que tuvo hace 10 años. Si esto es así, no has entendido nada. Recuerdo una de las primeras cosas que nos dijimos mi mujer y yo, no sé si antes o después de casarnos, porque queríamos que si la relación iba a avanzar, oye, que las bases tenían que estar claras. Una de las cosas que nos dijimos, clarita, si me perdonas, me perdonas. Si me perdonas, yo tengo que confiar en que me has perdonado de verdad. Que dentro de 15 años no te lo vas a sacar como ese as en la manga. Si me perdonas, me perdonas. Cristo nos perdonó. Nosotros también debemos hacerlo. Y ese perdón es total. Hay muchos que dicen, yo podría perdonarlo todo menos. ¿Así? ¿Así? ¿Cuál es el área de tu vida? ¿Cuál es tu pecado que Cristo en la cruz no te perdonó? ¿Qué es lo que Él no te perdonó en la cruz? ¿Acaso Él dijo, no, mira, yo le perdono su inmoralidad, su inmundicia, la fornicación, el adulterio, pero el orgullo no? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para no perdonar a quien tienes al lado cuando a ti te han perdonado todo? ¿Quién te crees que eres? Hay muchas relaciones que están heridas por no haber aplicado un perdón, con esa clase de perdón de la que Cristo nos habla, esa clase de perdón que nosotros hemos abrazado, esa clase de perdón que tanto cantamos. Y sin embargo, nosotros, a quienes se nos ha perdonado todo, pecados pasados, presentes, futuros, no podemos perdonar a quien tenemos alrededor, a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a quien sea. Arrepiéntete si esa es tu actitud, arrepiéntete. Y esa clase de perdón debemos hacerlo a diario, de manera constante. ¿Por qué? Siguiente punto, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces.
Todos ofendemos muchas veces. Todos en un momento u otro la hemos liado. Todos hemos metido la pata en algún momento. Pero el manso sabe ir, sabe dar ese paso hacia la persona a quien ha ofendido, a quien ha herido y pedirle perdón. Pero claro, ahí también, ¿verdad?, el orgullo se presenta. El orgullo también hace entrada en escena cuando hay que ir a pedir perdón, ¿verdad? Y a veces, como los niños, que saben que han metido la pata, que la han pifiado ante papá o mamá, y de repente empiezan a cambiar su actitud, empiezan a comportarse de otra manera para tratar de ganarse el favor. Pero no hay ese, oye, perdona. Y eso es orgullo. El hombre manso escucha cuando se le confronta, cuando se le enseña cuál ha sido su pecado, cuál ha sido su rebeldía, cuál ha sido su soberbia. Considera, escucha lo que se le está hablando, escucha lo que se le está diciendo y si ve que se ha equivocado, viene y pide perdón. Sin peros, sin condiciones. El manso está dispuesto a escuchar, reconocer, arrepentirse y pedir perdón. Sabe el manso que no lo sabe todo y que otros le pueden enseñar. Que si viene alguien con misericordia, con verdad y le dice, ahí te has equivocado, en definitiva es por su bien, porque hay un amor hacia esa alma, porque quieres que siga creciendo a la imagen de Cristo. El Señor en su gracia nos ha puesto a personas alrededor para que nos vayan también moldeando, siguiendo el consejo que hay en la palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto, cómo desarrollar la mansedumbre. Fijaros, Pablo en su carta a los Colosenses primero les habla en el capítulo 2 acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y en el capítulo 3, bajo ese subtítulo, la vida antigua y la nueva, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Y dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Vístete de mansedumbre, dice Pablo. No tengas la menor duda, si en medio de la sociedad que nos rodea, con todos los criterios, los parámetros, con todo como se dice que debemos ser, tú te vistes de esa forma, a veces, como decíamos al principio en la introducción de este sermón, ¿os acordáis? Decíamos, a veces la iglesia, y se hace bien, ¿no?, en pensar en el evangelismo y a veces uno piensa, ¿y cuáles son las actividades? ¿En qué nos podemos involucrar? ¿Cuánto podemos hacer? Y decíamos, si uno vive a la altura o trata de vivir este sermón del monte, eso es el mayor y mejor evangelismo que puedes practicar. Si tú te vistes con ese carácter manso, no tengas la menor duda que vas a llamar la atención de quienes están a tu alrededor. Y no digo tan solo de los creyentes, los hermanos en la fe, de los que están en tu casa, en tu trabajo, donde sea, sino también del incrédulo que va a ver esa luz que hay en ti. Ahora, siguiente punto, también importante, dentro de valorar esa virtud y de la necesidad que tenemos de crecer en ella, considera el descanso que la mansedumbre nos da. Volviendo a las palabras de Jesús, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón
¿Y cómo sigue? Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso y la mansedumbre van ligados. El descanso y la mansedumbre van cogidos de la mano. Quien carece de descanso en el alma, en su interior, al final está manifestando que carece de mansedumbre. Lo hemos dicho al principio, el manso lo es en primer lugar con el Señor. El manso confía en el Señor. El manso encomienda a Él su camino. El manso descansa, calla, está quieto ante el Señor, espera en Él. Muchos malestares emocionales, físicos, se ponen de relieve por una falta de mansedumbre en el corazón. El peor de los padecimientos es el que hay en el alma. Amargura, irritación, en definitiva, hacer la vida imposible a los que están en casa. En casa, en el trabajo, en la iglesia, en el instituto. Personas que tienen un alma que está en constante ebullición, pero no una ebullición que es dejada llevar por cuestiones santas, sino por ese pecado que hay detrás. Esa falta de mansedumbre. Y hacen la vida imposible a quienes tienen a su alrededor. Y no viven una vida plena, una vida de gracia, sino de desgracia. ¿Vale la pena, te pregunto, perder tu descanso, el descanso de tu alma por causa de tu orgullo? ¿Vale la pena que tú y los que están a tu alrededor parezcáis unos desgraciados, permitidme la expresión, por tu falta de mansedumbre, por tu orgullo, por tu soberbia, por tu rebeldía, por tu pecado en definitiva? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena darle la espalda a la clase de vida que Cristo nos promete, una vida de abundancia, de gozo, de plenitud, de satisfacción, de felicidad verdadera por tu orgullo? Os lo pregunté un día. ¿Quién aquí quiere ser feliz? Hoy os he hecho la pregunta al revés. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Escucha, nadie? ¿Nadie levanta la mano? Gracias. Aunque no hayáis levantado la mano, todos aquí todos tenemos un deseo de felicidad porque fue implantado en nuestro corazón por Dios. Ahora nuestro corazón debe ser manso ante Él. A veces, como decía antes, hay lugares donde vamos que parece que está todo a punto de arder. Y es por nuestra falta de mansedumbre. Pero como decía, de nuevo, la gracia de Dios es suficiente. Nosotros no podemos desarrollar esa mansedumbre porque no es una tendencia natural, es una obra del Espíritu. Es una gracia divina. Necesitamos mirar a Cristo a diario. En los evangelios podemos contemplar su testimonio. Ve y lee los evangelios. Mira cómo Cristo enseñó con paciencia a sus discípulos. Mira la paciencia que él tenía. Medita en sus reacciones cuando le menospreciaban, cuando le escupían a la cara, cuando le perseguían, cuando blasfemaban contra él. Mira su reacción. Calló. Medita en sus pasos hacia la cruz del Calvario. Medita en el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Medita también en cómo soporta nuestros pecados. Quizás si meditas cómo Él soporta tu pecado, algo más podrás hacer con el pecado del que tienes a tu alrededor. Porque muchas veces, también de manera incomprensible, nos presentamos como intolerantes. Ya no digo hacia el más lejano, sino hacia la esposa, el marido, los hijos, los hermanos en la fe, sí, los hermanos en la fe, o hacia el incrédulo. ¿Cuánto nos está soportando Cristo nuestro pecado? ¿Y tú no puedes, yo no puedo soportar esa pequeñez? ¿Cómo saber que alguien camina cerca de Dios? ¿Será porque viene todos los domingos? ¿Será porque, como decíamos antes, no falta alguna de las convocatorias, ¿verdad? Grupos de hogar, estudios, reuniones de oración, sus muchas actividades, su
lo involucrado que esté, todo eso estará ahí, claro. Porque el que ama al Señor tiene ese deseo. Pero sabemos que alguien camina cerca de Cristo si va creciendo en mansedumbre. Lo repito, veremos que alguien está creciendo a semejanza de Cristo, que está siendo transformado a su imagen, su carácter, si va creciendo en mansedumbre. Nadie puede estar cerca de Él sin ser influenciado de Él. Si por el contrario tú te identificas más con ese potro desbocado del que hablábamos al principio, tú no estás andando cerca de Cristo. Tú no le estás mirando a Él. No sé dónde estás mirando, pero no estás mirando a Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Cristo era manso, era humilde. Nosotros también debemos serlo. Necesitamos, valorando esa virtud, considerando el ejemplo de Cristo, necesitamos orarle a diario que el Espíritu nos guíe, que nos dé esa mansedumbre. Debemos crecer. Un área importante, el contentamiento cristiano. Esa extraña joya del contentamiento cristiano que decía alguien y que nos lleva a tener una quietud a la hora de exteriorizar nuestras pasiones. Esta semana lo veíamos en un grupo, en Filipenses 4, 11 al 13, dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No leas todo lo puedo en Cristo como que me fortalece sin leer antes el versículo que le precede. No te vayas a llevar una idea errónea de lo que aquí se está diciendo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay quienes van quejándose de las injusticias de la vida, de los golpes. Claro, lo sufrimos. Y no estoy diciendo que seamos unos despreocupados. No es lo que estoy defendiendo desde aquí. Pero estoy defendiendo una clase de actitud muy concreta a la hora de confiar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. El hombre manso se sorprende de la provisión. Fijaros, Nehemías 8:10, no os entristezcáis, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. Ahí lo tienes, eso es tu fortaleza. Tu gozo no está en lo encumbrado que puedas llegar a ser. Tu gozo no está en ese ascenso que te puedan dar en el trabajo. Tu gozo no está en el buen nombre que puedas conseguir en esta sociedad, no está en tu fama. No está en tu reconocimiento, no está en tus capacidades, en tu sabiduría humana. Tu gozo está en el Señor. Tu gozo está en las verdades que has abrazado por su gracia. Tu gozo está en el hecho de haber sido perdonado, de que tenemos acceso directo al trono de la gracia todos los días, que nos sabemos reconciliados. El gozo está en saber que Él nos ha escogido, que fue por su amor, no por nuestros méritos, que nos destinó a la gloria, que nos dispuso para la felicidad. El gozo está en que nos dio una esperanza cierta, gloriosa. Seamos coherentes con eso. Deja de lado tu queja, el descontento, la amargura. Siguiente punto, y estoy dando unas recetas para que podamos ir creciendo en esa mansedumbre. Alguien decía, ponte en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en tu corazón. Tan pronto notes que la ira empieza a surgir, ponte en guardia. Muchos de los problemas que se presentan no irían más allá, no se harían más grandes si tomáramos la palabra del Señor en serio. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es en medio de según qué conflictos que hacemos lo que no deberíamos, decimos lo que no deberíamos por una falta de madurez, por una falta de dominio propio. No por una fortaleza de carácter, como decía antes, sino por una falta de madurez y de dominio propio. Por una falta de crecimiento en el carácter del Señor. Eso, hermanos, puede causar heridas. Por supuesto, hay perdón, pero hay heridas que se causan cuando uno no sabe refrenarse.
Efesios 4:26, fijaros, una manera bíblica de tratar las cosas. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En cuanto detectemos que surge algo, atácalo, pero hazlo con la palabra del Señor. ¿Cómo más crecer en mansedumbre? En momentos de adversidad, de oposición, no des rienda suelta a tu boca. En momentos, lo repito, en momentos de adversidad, de oposición, ahora lo digo de otra forma, no digas lo que te venga en gana. Que tu boca no sea un volcán en ebullición, que solo va sacando fuego. Palabras pocas. No estoy diciendo ninguna, pero sí las justas. El problema, como decía, hay que resolverlo, hay que resolver el conflicto, pero hacerlo de una manera sabia, de una manera bíblica, no a nuestra forma, sino como el Señor nos manda. Piensa lo que vas a decir y procura siempre que sea lo necesario. No te vayas a pasar de la línea. Mira, ven conmigo al libro de Amós, os lo leo, capítulo 5, versículo 13. El prudente, en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. El prudente, en tal tiempo, calla. Guarda silencio, porque el tiempo es malo. Alguien ponía este ejemplo. El fuego necesita oxígeno para tener combustión. Hablar mucho a veces es lo más similar a abrir el tanque del oxígeno para que todo estalle. Mientras más abramos la boca, más oxígeno entra en el corazón y más se aviva la llama que hay dentro de él. Uno se va acalorando, ¿verdad? A medida que habla. Y uno dice, y a veces hemos escuchado, no, es que yo he dicho lo que no pensaba. Mira, pues calla. Si tu dominio propio no te permite sujetarte, no decir palabras que vayan a causar un daño, mejor te callas. Sé prudente, guarda silencio, encomienda la causa al Señor, Él te defenderá. No se trata de que tú tengas que aplicar venganza, la venganza no es tuya ni mía. A veces nos lleva esta situación a perder el control por completo. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Leyendo de nuevo Amós, aprende a callar cuando sea el tiempo malo. Hay tiempos malos. Todos aquí nos encontramos con situaciones adversas, en sentido de oposición me refiero. Aprendamos a callar. Enseñar con misericordia, ¿verdad? Pero uno debe aprender a callar. Y la última, muy rápida y creo que de fácil entendimiento, caminar con personas mansas que tenemos alrededor. Todos tenemos personas que presentan esa clase de virtud en su vida, en su corazón. Camina al lado de ellas. Camina al lado de ellas. Aprende, pide consejo, rinde cuentas. Rendir cuentas, sí, rinde cuentas. Háblale a alguien de tu dificultad a la hora de mantener el dominio propio. Háblale a alguien de mantener tu ira, tu enojo bajo control, de sujetar esa fuerza bajo control. Háblale a alguien y camina con esa persona. La promesa que tenemos en el texto es preciosa y voy a ir ahí que la veamos de manera muy rápida. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí por un lado vemos el efecto que quiere que Jesús tenga esa promesa. Él quiere fortalecer, quiere alentar a los discípulos para que sean mansos, para que continúen perseverando en esa mansedumbre aún en tiempos de oposición y de persecución, cuando la inclinación natural del corazón sería vengarse, volver amenaza por amenaza, golpe por golpe, que la mansedumbre brille, que la mansedumbre esté ahí. Jesús también les dijo, Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Vuestro galardón es grande. La promesa de una gran recompensa es lo que lleva a los discípulos a ejercitarse
en esa virtud, que esa virtud esté ahí en su corazón. Y les dice, recibirás la tierra por heredad, todo es tuyo. Un texto que nos ayuda a entenderlo es el que encontramos en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. En los versículos 18 al 23, él intenta ayudar a esos hermanos a luchar contra el orgullo. Ellos se jactaban de tener diferentes maestros y de la sabiduría mundana de cada uno de ellos. Y entonces Pablo, fíjate lo que les dice, que nadie se engañe, que nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Porque está escrito, Él sorprende a los sabios en su astucia. Y también el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son vanos. Así que nadie se jacte de los hombres, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es tuyo. Y vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. Mira la lógica. Que nadie se gloríe. Que nadie se venga arriba. Como veíamos este viernes, que no haya vanidad en el corazón, que no haya esa vanagloria, que nadie se gloríe delante de los hombres, porque todo es tuyo. Una de las cosas mencionadas es el mundo. No te jactes, el mundo es tuyo. No necesitas los vanos placeres, porque ya todo es tuyo. Dios te ha hecho heredero del mundo. Hemos sido destinados a una gloria, a una esperanza eterna, coherederos con Cristo. ¿Qué necesidad tienes de alardear, de jactarte, de enorgullecerte, de gloriarte en lo que tienes, en lo que haces? El Padre te ha hecho beneficiario de todo, que tu gozo sea en Él, sea por Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cómo terminar este mensaje? ¿Os acordáis de la anterior bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Yo quisiera que nos tomásemos un momento, os invitaría a que nos tomemos un momento y meditásemos lo haremos por supuesto a lo largo de la semana, pero en lo que se ha estado compartiendo. Piensa en lo que el Señor te haya estado hablando en un momento u otro del mensaje. Quizá has sido confrontado al ver que en tu corazón había orgullo, había soberbia, pecado en definitiva. Y queremos seguir siendo transformados, queremos seguir creciendo a la imagen del Hijo. Pero uno debe reconocer cuál es su pecado. Uno debe reconocer si es que quizá ha pecado contra Dios, creyéndose ser alguien cuando no somos nada ante Él, ante su santidad, su majestad. Y cuando uno se ha revelado de esa forma, cuando uno ha querido escalar, subir un peldaño más, pensando que las cosas son como uno cree, no como Dios dice, uno tiene que arrepentirse. Si alguien se ve confrontado con su pecado al decir, es que yo no he mantenido una actitud de reverencia ante la palabra del Señor. Yo me he prestado a escuchar, yo me he prestado a leer, pero las cosas eran como yo quería. No había en mí humildad para reconocer que no soy yo sino Él. Que los dictados no son los de mi corazón, sino que es su voluntad. Que no es de cómo yo crea que tienen que ser las cosas, sino como Él dice. De nuevo, si te habías venido arriba, si te creías ser alguien que no eres, arrepiéntete. Y que la palabra pueda ser implantada con mansedumbre en el corazón. Si tú te has visto reflejado en un maltrato, sí, hacia los demás por una falta de mansedumbre, arrepiéntete.
Arrepiéntete y pídele perdón al Señor y pídele también perdón a la persona que tengas al lado a quien hayas ofendido. Hay heridas que parece que están ahí, pero que en la gracia del Señor pueden ser sanadas. Puede que lleve un tiempo restaurar una confianza, pero hay perdón. Hay que aplicar ese perdón. Pero para crecer en mansedumbre necesitamos ver cuál ha sido nuestro pecado.